Oye, ¿será verdad eso que sale en las pelis? ¿Será verdad que a los políticos les escriben los discursos? ¿Y cómo se hace eso de ponerte en la cabeza de un político y escribir lo que tienen que decir? ¿Realmente se creen los políticos lo que dicen? ¿Cuánto hay de persuasión en un discurso político? No te creas, tengo más preguntas acerca de qué pasa con los políticos y su comunicación cuando no los vemos. Así que lo mejor es que Juan, que sabe mucho de esto, me lo resuelva. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 121. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 121 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Si peinas canas, quizás recuerdes una de esas series de televisión que marcan época, El ala oeste de la Casa Blanca. En ella se narran las cuitas del presidente de los Estados Unidos, Jed Bartlett, y sus asesores más cercanos. Si no lo has visto, es una serie pues de ritmo rápido, de diálogos inteligentes, de actuaciones contundentes. Evidentemente no vamos a entrar en los detalles de la serie, que creo que incluso en algún sitio la puedes seguir viendo, pero sí quiero hablar de uno de los personajes, Toby Ziegler, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, un tipo cuyo trabajo es coordinar la estrategia de comunicación del presidente y asegurarse de que su mensaje se transmite de manera efectiva al público y a los medios de comunicación. En la serie, Toby Ziegler, es conocido por su capacidad para redactar discursos y comunicados persuasivos, para presentar argumentos sólidos en reuniones y en negociaciones políticas, y en el mundillo político español sé que levantó auténticas vocaciones. ¿Fue tu caso, Juan? Bueno, que me empieces a comparar con el ala oeste de la Casa Blanca me pone en un nivel ya muy... Has elevado mucho las expectativas de la gente que nos está escuchando. Es una maravilla de serie, por supuesto. Todo consultor político, todo político, es más, cualquier persona que le guste la política la debe ver. Pero voy a añadirte dos series que, digamos, son un poco más actuales. La primera, la hollywoodiense, la que todo el mundo, digamos, recomienda, la más conocida, House of Cards, con Kevin Spacey, aunque luego lo retiraron por los problemas legales que tuvo, pero que House of Cards, buenísima. Lo que pasa es que House of Cards no deja de ser Hollywood, o sea, tiene muchas cosas irreales que no cuadran con la realpolitik. Sin embargo, hay una serie que sí que os recomiendo a todos los que de verdad queráis saber cómo funciona de verdad la política, y una serie que lo refleja muy bien. Es una serie danesa, está en Netflix, que se llama Borgen, con G. Borgen, Borgen, y es una serie que es así, cuando te la recomienda alguien de la política, dice, esta persona sabe de series políticas. Oye, Juan, ¿qué tal estás? Por cierto, que hemos entrado aquí a saco. Ahora te presentaré, pero hemos tardado, ¿eh? Esto nos lo debíamos. Además, tú y yo nos conocemos gracias a tu libro, el de Así persuaden los líderes, grandísimo libro, por cierto, ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces, y gracias a ese libro me atreví a escribirte, oye, me ha encantado tu libro, empezamos esta amistad y desde entonces, y llevamos, pero literalmente, desde después de la pandemia, que empezamos a hablar, oye, a ver si coincidimos, tal.
No hemos podido hasta hoy, es alucinante. Es que ahora os presentaré, ahora os contaré quién es Juan Vizuete, para quien no lo conozcáis, pero es que la agenda de Juan eh, es como la de un ministro, prácticamente. Entonces no hay por dónde pillarlo. Bueno, Juan es abogado y consultor en comunicación y resulta que durante la carrera descubrió una pasión que os va a sonar, la oratoria. Así que cuando acabó sus estudios decidió cursar un máster en comunicación e imagen política que le permitió crear su propia empresa, Retoria, ¿no? Retoria, Ujú. Retoria, sí. Retoria, ¿no? Con la que Era la unión de las palabras reto y y oratoria. oratoria, eso Retoria. es, eso es. Hiciste trabajos con esta empresa, sigues, de hecho, haciendo trabajos de asesoramiento político tanto en España como en Latinoamérica, si no tengo mal Ujú. entendido. ¿Mm? Además, mm, al más puro estilo Tommy Sigler, es asesor de comunicación del presidente de la Diputación de Alicante. Y no solo con eso, no se conforma ahí, sino que siendo asesor, decide hacer un segundo máster sobre comunicación política avanzada, graduándose con sobresaliente por su trabajo final sobre discurso y campaña permanente. Eh, Ujú. Juan, yo cuando era pequeño pensaba que una vez que uno acababa la universidad dejaba de estudiar. Soy un puñetero ingenuo. Sí, lamento decirlo, pero sí, y además has hecho la pregunta trampa porque sabes que no es así. Uno nunca deja de estudiar si quiere de verdad estar actualizado y más en temas como la comunicación, el marketing, la política. Hay auténticos temas en los que en ningún momento puedes dejar de estar formándote porque te pasan, te adelantan por la derecha, un poco como hizo Alonso a Hamilton Eso es. este fin de semana, que creo que a todos nos vibró el corazón, ¿no? Pues ocurre eso, que al final salen nuevos estudios, la persuasión cambia. Es verdad que la esencia, lo hablábamos tú y yo, lo hemos hablado muchas veces, la esencia viene de los clásicos. Si quieres saber de oratoria y de persuasión, léete a los clásicos, pero siempre salen cosas nuevas. Entonces, por supuesto, hay que estar siempre formándose, y más en el mundo de la comunicación, de la oratoria. Juan, tú eres un tío muy joven, sobre todo si te comparas conmigo. Esto cada vez me mata más. Dada la imagen que tienen los políticos y la política en general, ¿qué hace que un joven como tú se meta en política, se interese por la política y se meta en política? ¿Cómo fue en tu Yo caso? primero me interesé por la primera línea política, lo reconozco. Soy un renegado de la primera línea política porque yo me apunté con 18 años a este mundo de la política cuando empecé la carrera de Derecho. Hice mis primeros pinitos en la facultad, en la universidad, llegué a ser vicepresidente de estudiantes, bueno, en fin, las movidas estas que te metes, menos estudiar la carrera que te metes en todo, pues eso es lo que hice. Pero salí desencantado, en el sentido de que a mí no me gusta esa primera línea. Es apasionante, es espectacular, se logran grandes cosas, nosotros logramos grandes cosas en la universidad y luego a nivel ya cuando pasamos a la política, pero a mí no me gustó. Yo notaba que eso no era mi pasión. Y encontré esa segunda línea, esa consultoría. Entonces, tiene lo bonito de la política, lo bonito de la esencia política, pero elimina las cosas que a mí personalmente, como Juan Bizuete, no me gustaban de la política. Y estoy encantado con esta segunda línea, que es al final lo que estabas comentando tú, ¿no? De lo que hemos hablado de House of Cards o del ala este de la Casa Blanca, que es el consultor político. Yo ahora mismo trabajo, lo has comentado, en la Diputación de Alicante, como asesor, no solamente del presidente, sino de todo el grupo para el que trabajo, que a día de hoy es el grupo del Partido Popular de la Diputación de Alicante, Ujú. y soy uno de los asesores, no soy ni el jefe de gabinete ni mucho menos, soy un asesor más, pues encargado pues desde redacción de tema de emociones, desde argumentarios, discursos, por supuesto, que es mi especialidad, preparación para entrevistas, preparación para un meeting, preparación para, no sé, para una rueda de prensa. Todo eso es, digamos, en lo que yo trabajo junto con mis compañeros, no solo yo. ¿Qué hace un asesor político? Un asesor en Esa es la comunicación. gran pregunta. Eso es. ¿Qué es Claro, y qué hace un asesor? en realidad cuando estaba pensando en perdón, en la pregunta, mm, pensaba, bueno, cuando Juan le tuvo que decir a sus padres a qué se dedicaba, ¿qué narices les diría? ¿Qué les dijiste? Lo, lo mejor es cuando mi madre lo explica, porque claro, a día de hoy siguen sin entenderlo, porque claro, es que es una profesión que, si bien es milenaria,
es milenaria, porque nosotros pensamos que el consultor político, el political consulting, ¿no? Porque dicho en inglés parece más presente, más actual, es una cosa pues de Estados Unidos reciente. Aristóteles era el consultor político de Alejandro Magno. Sí, eso es. Es que es así de simple. Eso es. Cicerón tuvo un hermano que fue su consultor político. Está Marco Tulio y Marco V Cicerón era el consultor político. Es más, hay un libro buenísimo que se llama Brevario de campaña electoral, que escribe Marco Tulio a Marco V. O al revés, ahora no me acuerdo, me bailan los nombres. Pero que esto es ancestral, esto lleva desde toda la historia. Siempre que ha habido políticos, siempre ha habido gente en la que el político se apoya. Porque esa es la misión de un consultor político. Apoyar al político, lograr que el político cumpla sus objetivos. El consultor no decide el camino, jamás. El consultor que decide camino es un mal consultor. Es el político el que en base a su programa electoral, en base a sus valores, en base a lo que él tiene en mente, es el que decide en qué dirección ir. Y el consultor político es el que dice, vale, tú me has marcado el camino, yo te voy a decir cuál va a ser la forma más rápida de llegar a ese objetivo y la más segura y, digamos, la más eficiente. Pero hay que ver la consultoría política como una cosa profesional, como un abogado que asesora a un cliente. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. No somos esos susurradores que a veces se creen que estamos en la sombra, esos rasputines. No. Un consultor político es un profesional que ayuda al político, que apoya al político para lograr sus objetivos. Que susurradores existen. El mal político, pero igual que hay malos médicos, malos policías, igual que hay malos abogados, al final, claro que hay susurradores y, por supuesto, todo consultor político al final tiene acceso a una esfera de poder que el resto de las personas no suele tener, ¿no? Al final tú, pues yo mismo, ¿no? Cuando escribes un discurso, pues estás poniendo palabras pero al final es la persona, es el político el que decide, es el político el que da el último paso. Entonces tú no puedes llegar a influir a ese nivel al político. Por lo tanto, como digo, el buen asesor político, el buen consultor político, que el término realmente no sería asesor es la profesión, consultor es, digamos, la carrera, el buen consultor político es aquel que apoya, que dice, el político le dice, yo quiero llegar del punto A al punto B, y yo te digo, vale, las opciones que tenemos para que esto ocurra como tú deseas son estas, y claro, si eres bueno, pues ocurren. Tienes relación con los medios de comunicación, tienes idea de cómo puede reaccionar la sociedad, tienes idea de qué es lo que puede ocurrir en contra, cómo puede reaccionar la oposición, prevés varios escenarios y lo que haces finalmente es que ocurra de la mejor manera posible. Mira, me estaba acordando, mientras estabas diciendo eso y hablando de los susurradores, me estaba acordando de otro personaje mítico, de otra serie mítica, pero muchísimo más antigua de las que hemos comentado, que es, sí, Primer Ministro. No sé si Buenísima. Buenísima, hombre, está en Filmin, recomendadísima. Mr. Humphrey es un personaje que a mí me maravilla por lo perverso que es, pero por la habilidad que tiene a la hora de manejar no solo la comunicación, sino las voluntades. Hay escenas que son absolutamente maravillosas y que yo en los cursos las utilizo evidentemente como muestrario de manipulación. Más que de sí, totalmente. Pero de nuevo, digamos que si alguien ve esta serie, que además tiene 2 temporadas, porque está la de Sí Ministro, y luego es cuando se convierte él en Primer Ministro, y es Sí Primer Ministro. Es buenísima, está en inglés. La clave para mí es que él es el ejemplo del mal consultor. Te mueres de risa con él. A Margaret Thatcher le encantaba esa serie, decía que además era lo más parecido que había vivido ella dentro de los ministerios y tal, era fantástico, pero al final no deja de ser ese mal consultor, ¿no? Esa persona que mueve hilos de una manera... No, es que eso al final es normal, ¿no? Nuestra profesión, como toda la política, es un poco oscura en el sentido de que no se conoce. Primero que a la gente no le interesa la política y por lo tanto todo lo que se relacione con la política no suele interesarle. Y segundo, si a la política no le interesa, la persona que está detrás del político pues le interesa menos todavía. Entonces, claro, es una profesión que no es muy conocida en España y nos ven una de dos, o como el susurrador o como la persona que le dice qué corbata tienes que ponerte el día del debate electoral. Son como los dos extremos y no. Por supuesto, lo de la corbata sí lo hacemos, pero hacemos mucho más que la corbata. Oye, ¿y hay tanto navajeo como parece dentro del mundo de la política? ¿O es una percepción externa
que tenemos ¿Tanto qué, perdón? navajeo, hay tanto juego sucio. Uf, qué pregunta más, más interesante. Sí y no, depende, depende. Hay momentos políticos que efectivamente has tocado un tema delicado. De nuevo, volvemos a lo mismo. Está el buen político y está el mal político. El buen político no entra a jugar a eso. Yo he asesorado y asesoro a día de hoy a muy buenos políticos Ujú. que no entran a ese juego, que no se ponen al navajeo, al por detrás y tal. Y he conocido, tanto en partidos opuestos y tal, como políticos que sí juegan eso. Y al final, ¿sabes qué es lo peor? Que el tiempo pone a cada persona en su lugar. Pues lo peor no, lo mejor. O sea, lo mejor es que a cada persona el tiempo lo pone en su lugar. Y muchas veces esas personas que han ido por detrás, urdiendo planes y además los ves venir, suelen acabar fuera de la política. La propia política se deshace de ellos. Y si no se deshace, digamos, desde dentro, desde las instituciones, desde el partido, los ciudadanos lo acaban haciendo. Porque acaban viendo que ahí hay una falsedad. Y el ciudadano jamás vota al falso. Jamás. En cuanto un ciudadano percibe falsedad y percibe artificialidad en una persona, la elimina. Entonces, esto del navajeo, que efectivamente ocurre, pero como ocurre en cualquier empresa. Tú y yo hemos trabajado en empresas Sí. y sabes que al final tienes al compañero que te intenta robar el trabajo, a pesar de que lo habéis hecho juntos. Y tienes el jefe que ante el jefe superior se pone las medallas. Pero eso pasa en la empresa, en la política y hasta en las mejores familias, como se dice. Pero la realidad es que al final la propia sociedad, la propia política acaba eliminando, acaba filtrando a esas personas. Entonces ocurre sí, pero se filtra. Fíjate que a mí que me gusta la política y me ha gustado toda la vida, cuando la gente dice, bueno, es que todos los políticos son iguales, es que ¿por qué tienen esa imagen tan mala o aparentemente tan mala los políticos? Mi respuesta siempre es la misma, por falta de comunicación. Punto. La política tiene mala prensa, tiene mala imagen, porque no sabe a día de hoy comunicar bien qué es lo que hace realmente la política. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo conozco una alcaldesa Ujú. que ante una situación desesperada de una persona que se había quedado sin casa y no la podía reubicar una noche, se la llevó a su casa y la metió a dormir a su casa. Una persona que no tenía dónde caerse ese día. Ujú. Eso es buena política. Lo que pasa es que esta persona, esta alcaldesa, que voy a respetar su anonimato porque me dijo que jamás lo dijera su nombre, pero esta alcaldesa jamás hizo publicidad de esto. Porque ella es buena alcaldesa, ella no se va a poner medallas porque sí, y podría hacerlo. Con lo que quiero decir es que al final, y vuelvo con lo de antes, si haces las cosas bien y las comunicas bien, pues la gente lo acabará aceptando y lo acabará viendo. El problema es que yo creo que el lenguaje que utiliza la política, la dificultad de la burocracia, lo difícil de entender cómo funcionan las instituciones, lo de los parlamentos. Yo he estudiado Derecho, soy licenciado en Derecho y aún hay días que digo, anda, es verdad, yo no me acordaba que el Congreso para aprobar esto primero tenía que pasar por el Senado y aprobar no sé qué cosa. Entonces, claro, yo pongo el mismo ejemplo. Al final, Paco el panadero se pasa 8, 9, 10 horas amasando pan. Llega a casa y si escucha al político decir, me congratulo de cómo hemos reformado la avenida que conecta los puntos, ya está viendo Sálvame o First Dates o La Isla de las Tentaciones. Claro. Claro, porque desconecta. Entonces yo creo que el problema es eso. Y la profesión de los buenos consultores es evitar que el político haga eso. Es enseñar al político a decir, oye, si lo que has hecho está muy bien, ahora falta comunicarlo. ¿Y se dejan asesorar? Depende, de nuevo, depende. Ahí es que no se puede generalizar, porque yo he trabajado con gente que se deja asesorar muy bien, que pone sus límites, por supuesto, porque hay gente que dice, mire, esa es una línea roja para mí. Fantástico, pues ya me has dejado claro cuál es tu línea roja, de ahí no pasamos. Y hay otros que no. Hay otros que tú estás detrás y deberías hacer esto y no lo hacen y tal. Bueno, al final esto es... esto es como un abogado, ¿no? Cuando llevas a tu testigo o llevas a tu defendido a la sala y le dices, pase lo que pase, no digas esto. Pero cuando le toca hablar, lo dice, pues bueno, pues luego tú como mucho puedes intentar reparar esos platos rotos. Pero en definitiva, al final, como decide el político, ahí está la clave con lo que yo decía, el político decide
Y por mucho que tú le asesores, él siempre va a tener esa última palabra. No, y tiene que Para ser bien y así. para mal. No, tiene que ser así. Al final, quien da la cara Claro. y a quien han votado es a él. No A es, quien han votado es a no él. es a los Tú eres un asesores. profesional que te pueden cesar al día siguiente. Es más, yo siempre lo digo. Yo trabajo para la administración, pero para mí la administración es una empresa. A mí mañana, sin ningún motivo, sin ninguna razón ni sin ninguna justificación, me pueden cesar, como te pueden despedir a ti o cualquiera de los oyentes de la empresa en la que trabajamos. Si Y te supiese. despiden, ¿y qué? Pues ya está, no pasa nada. Un Correcto, político es diferente. Pero correcto. nosotros no, nosotros somos profesionales. Fíjate, yo he tenido algún que otro pequeño enganchón en algún curso. Tú ya sabes que yo trabajo mucho para administración pública, tengo mucha administración pública y hace algún tiempo, evidentemente no voy a decir ni la administración ni voy a decir el partido político al que se referían, pero en uno de estos cursos me decían, bueno, es que si sale tal partido, yo no pienso tirar adelante lo que me digan. Y yo digo, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tú no eres político, tú eres un funcionario o una funcionaria y estás para lo que te pidan. No Exacto. estás para hacer política. Y si quieres hacer política es muy sencillo. Te afilias a un partido o montas el tuyo, te presentas y si te votan harás lo que tú consideres oportuno. Pero mientras tanto, eres un empleado de la administración pública y tú no tienes colores ahí. El único color es el de la administración pública y a veces, pues ya sabes que el presidente del equipo pues cambia. Y tú Exacto, vas ahí. exacto. Pero como en un equipo de fútbol. Oye, es que yo si me entrena Zidane o si me entrena Mourinho o Pep, no juego. Pues entonces vete del equipo cuando Eso lo es, fichen. eso es. Es que es así de simple. Entonces vete del equipo. Hay que diferenciar mucho entre esos. Además has dado una tercera clave. Está el político, que el político es el que se presenta, el que da la cara y el que tiene y debe tener la última decisión, por supuesto. Está el consultor político, que es el que apoya al político para lograr esas decisiones que ha tomado, y está el funcionario, que el funcionario es al que esas decisiones se le trasladan y las tiene que ejecutar y llevar a la realidad, porque al final esa es la labor del funcionario, ¿no? El político como digamos, como es la vela que pone la sociedad, pero el funcionario es el que hace mover el barco. Entonces, la vela está muy bien, la hemos votado y está ahí. Los que movemos un poco para orientar la vela para que entre bien el viento seríamos nosotros, los consultores, pero al final es el funcionario el que va a hacer que funcione el barco. Ujú. Juan, te voy a hacer una pregunta que daría para 15 programas. Yo soy consciente y lo sé, ¿eh? Pero ¿cómo se construye una marca política? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? La clave, lo primero, y esto es muy importante dejarlo claro, para construir una marca política es importante la sinceridad. O sea, un político, político, un candidato, cualquier persona que quiera entrar en política o incluso que esté dentro, no puede ser artificial. En el momento en el que la ciudadanía percibe que una persona es artificial, la va a dejar de respetar y la va a dejar de votar. Entonces, primer elemento fundamental para crear tu imagen personal, ser natural, ser tú mismo. Se puede pulir. Tú puedes tener una mala oratoria y puedes pulirla. Tú puedes tener, digamos, mala comunicación no verbal, puedes ser una persona soberbia, esas cosas se pueden pulir. Pero lo que no se puede pulir es tu esencia, tus valores fundamentales. Y se nota, la gente lo nota. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, estudios electorales. Es muy importante tener estudios electorales de qué opina la ciudadanía de mí, cómo la ciudadanía, porque a lo mejor, Óscar, imagínate a ti y a mí, porque ya nos conocen ahora en el programa, pero si a mí no me conocieran y yo quisiera dar un paso adelante en política, pues lo primero que tengo que ver es quién me conoce, cuánta gente me conoce y cómo me conocen. ¿Me conocen como alguien profesional, como alguien vago? Esos elementos me dan a mí información para construir estrategia. Hay que dejarse asesorar en estos casos para, vale, yo quiero llegar de A a B y el consultor te dirá, pues estos son lo que tenemos que hacer, estos elementos, dentro de ese camino que tú me has marcado para llegar a ese punto. Como digo, esto es enorme. Hay un libro muy, muy bueno de Pau Solanilla, se llama La imagen personal o la marca personal, algo así se llama. No sé exactamente, pero el autor es Pau Solanilla, además de Cataluña también, y es muy bueno, de la tapa azul, el libro de marca personal de Pau Solanilla. Muy recomendado porque habla no solamente de la marca personal en cuanto a personas, sino también de empresas, instituciones,
es fantástico y te da una visión muy buena de cómo se construye esa marca personal. Juan, siempre que hablo contigo, tío, tengo el miedo tremendo a que me voy a dejar una pasta tremenda después de hablar contigo en libros. Porque conoces una barbaridad de libros. Yo te cuento también los míos y siempre me dices, pues bueno, pues mañana me voy directamente a la casa del libro a buscarlo. Es que es lo que decíamos, es que no hay que dejar de formarse. Yo ahora mismo estoy leyendo, mira, lo tengo además aquí, lo estoy leyendo, el de Cómo hablar en público de Dale Carnegie. El famoso es del de cómo hacer amigos, influir en las personas, que ese me lo he leído creo que ya 2 o 3 veces, pero el de cómo hablar en público no. Y fíjate que yo me dedico a eso, a esto. O sea, que a lo mejor este libro me enseña una o dos cosas. Bueno, pues esa una o dos cosas que aprenda ya me han valido la pena comprarme este libro. Por ahí anda. Por ahí Y pues lo tienes por ahí en tu estantería. por ahí lo tengo. Bueno, como podéis observar, Juan, de hecho nos caímos muy bien desde el comienzo Sí. porque tenemos muchísimas cosas en común y una, como podéis comprobar, es el apasionamiento por la oratoria. Y ahora te voy a meter un jardín, Juan. Adelante. Qué nivel medio consideras que tienen los políticos españoles? Depende, ¿a qué te refieres con nivel? Nivel Nivel, medio de oratoria, de habilidad vale, porque claro, pues no sé de qué me hablabas concretamente. sí, Nivel de oratoria medio en general en España es un nivel bajo, en general. Pero, ¿por qué? Porque la política no deja de ser un reflejo de la sociedad. ¿Cuál es el nivel medio de oratoria del español medio? Muy muy bajo. bajo, sí. Es una realidad, pero no es por culpa del español, es que no se enseña en las escuelas, en los institutos, ni en las universidades, ni siquiera en muchos másters se enseña. Y tienes que hacer cursos, pues contigo, conmigo, con otros profesionales que hay, de oratoria para después formarte. Entonces, es normal que el político en España, el político medio, no tenga un gran nivel de oratoria, salvo esas personas que nacen con esas dotes, que son, bueno, son esos tocados los divinos musos y las musas de la oratoria, pero quitando a esa gente, es normal porque en España hay poco nivel de oratoria. Al final hay que tener una cosa muy clara. El político, la política, no es más que el reflejo de la sociedad en la que vive. Entonces, si tenemos una sociedad que es baja en oratoria, lo lógico es que sea una sociedad baja en oratoria, sea un político bajo en oratoria. Ujú. Pero si esta sociedad española fuera alta en matemáticas, si fuéramos una sociedad que nos encanta y nos apasiona las matemáticas, los políticos, como reflejo de la sociedad, serían también apasionados de las matemáticas. Es que es así de simple. Tal cual, tal cual. A veces cuando yo escucho decir a la gente, es que los políticos, es que digo exactamente lo mismo que tú. El político no nace, no viene de Marte, no viene de Júpiter. El político es el mismo, es tu vecino. Por lo tanto, es Es así. exactamente igual que tú. Ujú. Es que la diferencia de que tú y yo seamos políticos o no es meternos en una lista. Correcto. Además, vienen ahora elecciones. Mañana te llaman y te meten en una lista y tú aceptas, te acabas de convertir en político. Tal ¿Qué cual. ha cambiado en ti? No hay nada. Tú eres el mismo Óscar Fernández Orellana que se acostó anoche, se ha levantado esta mañana, pero ayer se acostó como ciudadano, digamos, normal o ciudadano medio, de estándar, y se ha levantado como candidato político. Pero es que a veces pensamos que el político es como un ser de otro planeta, que lo sueltan aquí, a veces lo parecen, ¿eh? Pero bueno, que lo sueltan aquí y es alguien completamente nuevo y diferente. No, no, no. La política es un reflejo de la sociedad. La sociedad danesa tiene los políticos que reflejan la sociedad danesa. Y en España pasa con esto, y en Estados Unidos, y en México, y donde sea. Juan, hay un concepto en psicología que se llama disonancia cognitiva, que tiene que ver con la contradicción que puede existir entre los planteamientos personales de uno, las ideas de uno y lo que hace, ¿no? Es cuando hay una diferencia entre lo que haces y lo que crees que se debería hacer, se produce ese, digamos, sufrimiento, malestar psicológico. Claro, un asesor político puede perfectamente asesorar a un político que no sea de su cuerda ideológica. Uh -huh. Sin entrar en preguntarte, ni muchísimo menos, me parecería una absoluta indiscreción si eso te ha ocurrido a ti o no. ¿Cómo puedes salvar o cómo se salva esa disonancia en el caso de un asesor en comunicación? Muy difícil. Bueno, además me encanta el término de disonancia cognitiva porque es lo que Orwell definió en su libro. Siempre me baila, es 1900 o 1800, no sé qué. Siempre me baila el número de Orwell. 1994, sí. Ese.
pues es el double thinking, ¿no? El tener dos ideas que chocan y no sé cuál, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que debo y tal, y me encanta ese término de la disonancia cognitiva. Al final, lo que me estabas comentando, ¿cómo un consultor puede sobrellevar eso? Lo que solemos hacer los consultores, y lo he hablado con muchos y suele ser así, tú en tu país, como tu corazón en tu país tira más, acabas trabajando normalmente para ideologías similares a la tuya, en tu país. Y cuando sales de tu país, como no tienes, digamos, esas raíces, no tira tanto el corazón, puedes trabajar para otras ideologías porque además no son espejo. No es lo mismo la izquierda española que la izquierda mexicana que la izquierda de Alemania. No es lo mismo. Dicho esto, si tú eres un buen profesional en la consultoría política, tú deberías de ser capaz de abstraerte de ello, porque al final tú es lo que digo, yo te doy consejos desde un punto de vista profesional. Yo no te estoy diciendo qué valores debes de seguir, eso lo decide el político, ni qué camino debes de seguir, eso lo decide el político. Tú dices qué puntos, qué elementos hay que hacer para llegar antes y de manera más eficaz del punto A al punto E, apoyando al político. Pero no debería de producirse esa contradicción. Se produce, lógicamente, es más, está el claro caso del anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Trabajó primero para el PP, en Extremadura, y es una cosa, quiero decir, es público esto. Conocido, sí. Y luego trabajó para Pedro Sánchez. Fue muy criticado. Y es más, se lo cargaron internamente. O sea, esto es una realidad. A él no se lo carga, a él lo cesa el propio Partido Socialista. Quiero decir, y a uno del PP lo cesaría el Partido Popular. No estoy aquí metiendo en jardín ideológico. No quiero atacar ningún partido. Pero a lo que me refiero es que al final, si tú eres un profesional, tú debes de ser capaz de abstraerte ideológicamente. Porque a ti no te están comprando, a ti no te están pagando ni digamos, contratando para que tú le votes. Yo podría estar trabajando para un partido y votar a otro, porque yo no coincido con tus ideales, pero sí que sé cuáles son los mecanismos que hay que seguir para llegar antes del punto A al punto B. Correcto. Al final lo que estás hablando es de mantener una distancia emocional, que es exactamente lo mismo que hace un abogado penalista cuando tiene que defender pues vamos a ponernos un caso extremo, ¿no? A un asesino, a lo que sea, ¿no? Es decir, tienes que trabajar con cierta distancia emocional para que involucrarte lo menos posible y poder hacer un trabajo objetivo y un trabajo técnicamente pulido, ¿no? Mire, yo en España, a día de hoy, solo he trabajado para el Partido Popular, lo puedo decir sin ningún problema, pero fuera de España sí que he trabajado para otros partidos y he trabajado incluso para gente totalmente independiente. En Latinoamérica hay gente que se presenta, me llamo Pepito y es el partido Pepito y se lanzan. Y me he dado cuenta al trabajar así con otras ideologías que al final todos quieren lo mejor. Los buenos, ¿no? O sea, eliminando los malos políticos, pero el buen político quiere lo mejor. Lo que pasa es que uno quiere un camino y otro busca otro camino. Pero ningún político se levanta intentando destruir la sociedad que le está manteniendo. Al revés, quieren mejorar esa sociedad. Y se meten en política precisamente por ello. Lo que ocurre es que es eso. El político es el que debe tener ideología. El político es el que debe de marcar los valores de sus políticas y de sus acciones y sus iniciativas. El consultor político es un profesional. Lo acabas de definir muy bien. Es ese abogado que aconseja al cliente, haz esto, di esto, ves por aquí, firma aquello. El cliente decide, el político decide igual. Nosotros lo que hacemos es aconsejar profesionalmente qué es lo mejor que deberían hacer. O sea, cuando has dicho que los políticos son los que deben tener ideología, me entra un escalofrío por la espalda pensando en algún que otro presidente en fin. Dentro de poco en España vamos a entrar en campaña electoral, tenemos unas municipales el 28 de mayo, si no recuerdo mal. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de una campaña electoral desde el punto de vista de la comunicación? Ganar. Bueno, lo he dicho muy rápido y muy fácil, por supuesto, pero ganar es una consecuencia. Ganar no puede ser un objetivo. Ganar es la consecuencia de realizar bien un proyecto de comunicación. Una campaña electoral tiene un pilar fundamental y es comunicar. Si vienes del gobierno, es comunicar lo bien que lo he hecho desde el gobierno y los proyectos que me he dejado por hacer porque no he podido en estos 4 años y por eso te pido que vuelvas a confiar en mí estos 4 siguientes años. Y la opción B, en caso de que estés en una posición, comunicar
este gobierno no lo ha hecho bien, está acabado, yo soy la solución a los problemas que se han generado. Yo tengo las ideas que necesitamos para solucionar esto. Al final, la campaña electoral es comunicación pura, porque la gestión viene antes. Es más, la ley electoral impide inauguraciones, impide grandes actos desde la administración pública durante el periodo de campaña electoral, precisamente por eso. Porque dicen, oye, todo lo que no has hecho, no lo vayas a hacer ahora, porque entonces estarás comunicando desde la institución. Y no. Ahora es una comunicación ideológica, desde partidos. La campaña electoral es comunicar. Aunque todo el mundo sabemos que en el último año el último año electoral, en el año de campaña, en el año de elecciones, perdón, todas las ciudades están en obras, porque hay que acabar Sí, rápidamente. efectivamente, eso es una de esas triquiñuelas políticas que llamamos, pero también piensa una cosa, y aquí rompo una lanza, yo también pensaba así hasta que me metí realmente en política. Cambia un gobierno, ¿de acuerdo? Tú cuando lanzas una obra, no es llego, me siento y digo, levántenme la calle, ¿sabes? Bueno, si fuéramos dictadores, sí, ¿no? Expropiese, y se expropia y se acabó. No. Esto es mucho más complicado. Tú tienes que lanzar un proyecto. El proyecto tiene que ser aprobado seguramente en pleno del organismo que corresponda. Cuando ese proyecto está aprobado, se tiene que licitar. Eso tienen que entrar empresas. Claro, todos los proyectos que tú lanzas entre el segundo y el tercer año acaban ocurriendo y ejecutándose finales del tercero, principios del cuarto. Coinciden prácticamente con las elecciones. O sea, muchas veces, efectivamente, y ahí viene un poco esa triquiñuela de, bueno, esta hora, si en vez de lanzarla ahora la lanzo en 6 meses, me llegarán las elecciones. Eso es verdad que ocurre y negarlo sería faltar a la verdad. Pero también ocurre, sobre todo ocurre lo otro. Sobre todo ocurre que muchos proyectos es que efectivamente son tan dilatados en el tiempo que se ejecutan, o sea, se terminan en la parte de las elecciones. Es más, a veces ocurre que muchos proyectos que lanzas tú desde un gobierno, pasa tanto tiempo que pasan las elecciones, hay un cambio de gobierno y las termina alguien que precisamente a lo mejor estaba en contra de ellas. No, imagínate, ¿no? Hacer un carril bicicleta. Yo quiero hacer un carril bici y la oposición se te pone. No, carril bici no, tal. Total, que tú desde el gobierno lo proyectas, lo consigues, lo licitas, lo construyes, pierdes las elecciones y el gobierno que había estado, el nuevo gobierno que había estado en contra del carril bici, le toca terminarlo e inaugurarlo. Eso es. Hasta eso pasa, o sea que no es tan simple como que los políticos piensan, no, todo para el último año. No, ocurre también, por supuesto, pero de nuevo diferenciemos el buen político del mal político. Aquí siempre me solidarizo con mis amigos, los funcionarios. El último año de legislatura, pobrecitos míos, lo pasan difícil. Lo pasan difícil. Como hemos dicho, ahora viene época de campaña electoral. ¿Qué consejos le darías a un candidato para preparar un debate electoral? Para preparar un debate electoral, lo primero tienes que saber muy bien, a quién diriges tu mensaje. Tú no vas a conseguir que el rival que tienes delante te diga, ¿sabes qué? Tienes razón, me he equivocado en todo, espero que ganes las elecciones. Entonces, no te dediques a atacar constantemente al rival. Mensaje en positivo. La ciudadanía, más allá del aplauso fácil de los palmeros y de tal, la ciudadanía no quiere política en negativo. La ciudadanía no quiere ver a dos políticos pegándose de leches, comunicativamente hablando. La ciudadanía quiere soluciones, es lo que digo. Paco el panadero, cuando llega a casa, quiere que alguien le solucione los problemas. Paco el panadero quiere que sus hijos puedan ir a un colegio. Quieren que le arreglen la acera que tiene rota cuando él baja todos los días a sacar el perro y a bajar la basura. Quiere poder tener un buen trabajo, poderse ir de vacaciones. La ciudadanía tiene, pretensiones sencillas, porque la gente vamos, quitando 3 o 4, la mayoría quieren una vida apañada y sencilla. Entonces, cuando ven a los políticos electoralmente, sobre todo en los debates que acaban siendo muy broncos, tirarse los trastos a la cabeza, es terrible, desconectan, cambian de canal. Por eso vemos casi todos los debates electorales, cuando son broncos, se puede medir claramente la audiencia, empiezan la bronca, ¡pum!, y la gente desconecta, se va a otro canal, porque dice, esto no me está solucionando el problema. Esa es la clave de la política, solucionar problemas. Entonces, sea un meeting, sea un debate, sea el acto o el cierre de campaña electoral, sea lo que sea, cualquier intervención pública,
sobre todo en campaña electoral, tienes como político que dejar claro y vas a solucionar los problemas con propuestas claras, con propuestas que sean plausibles, que sean verdaderas y que tú te las creas de verdad. Esa es la clave para un debate, para una campaña, para cualquier acto público. Tienes una foto de Kennedy detrás tuyo, los oyentes del podcast no lo pueden ver, pero en alguna imagen que subiremos a redes sociales lo podrán apreciar. Kennedy, seguramente, pues, si no el primero, el segundo o tercero político más carismático del siglo XX. Es curioso porque además si entrásemos un poquito en detalle de la biografía de Kennedy, a lo mejor cambiábamos de opinión, pero por descontado uno de los políticos más carismáticos. Y es muy famoso el archiconocido debate televisivo entre Kennedy y Nixon. Ese debate en el que las personas que escucharon el debate por la radio dieron ganador a Nixon, pero las personas que vieron el debate por televisión dieron ganador a Kennedy. ¿Qué papel juega la imagen y el estilo personal del candidato en comunicación política? Fundamental. ¿Es importante la imagen física del candidato o la candidata? Fundamental. Nos entra toda la información, el 90% de la información nos entra por los ojos. Me he inventado la cifra, pero será por ahí. O sea, por los ojos nos entra una cantidad de información tremenda, porque vemos no solamente a la persona en sí, sino cómo se mueve, cómo utiliza el espacio, cuáles son sus expresiones, sus gestos. Por supuesto, tenemos luego la voz y, por supuesto, tenemos después esa comunicación paraverbal y luego el mensaje. Pero según algún experto como Albert Mehrabian, ¿no?, que hay varios estudios, dicen que el 60, el 65, el 70%, se estima que solamente la comunicación no verbal, que incluye vestimenta, forma de andar, forma de moverme, etcétera, es eso, entre un 60 y un 70%. O sea, es enorme, enorme. La clave de un político, cuando se presenta a política, es ser presidenciable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un político se presenta a un cargo, a ser presidente de algo, la clave es que la ciudadanía lo perciba como un presidente de algo. O sea, yo no voy a votar a alguien que no creo que esté a la altura de ese cargo. Lógicamente, cada uno tiene su estilo. Puede haber presidentes en polo, puede haber presidentes en camisa, puede haber presidentes en traje y corbata perfecto. Eso ya cada uno entra dentro de su estilo, ¿no? El ejemplo teníamos Pablo Iglesias, ponte en un lado, en un extremo, y a Mariano Rajoy, ¿no?, como ese perfecto gentleman, vestido siempre perfecto, y a Pablo Iglesias, bueno, pero cada uno tenía su público. Eso. No es malo ninguno de los dos, depende del público al que te dirijas cada uno. Pero la clave es que la gente a la que tú te diriges te vea como una figura que puede solucionar tus problemas, como una figura presidenciable. Al final, Juan, volvemos a los clásicos, es el famoso ethos, ¿no? Es decir, eres confiable, me das seguridad, técnicamente te veo una persona solvente, velas por mis intereses o tienes algo oculto y solo vas a medrar. Al final volvemos a los clásicos, no inventamos nada. Las formas pueden ser distintas, el medio es diferente, lógicamente, y hay muchos más matices, pero en el fondo hablamos de lo mismo. Oye, ¿qué es lo peor que hacen los políticos desde el punto de vista de la comunicación, bajo tu punto de vista? Para mí, lo primero es no dejarse asesorar, lógicamente, voy a barrer para mi casa, no dejarse asesorar, pero luego yo creo que es lo peor que puede hacer un político, comunicativamente hablando, es mentir. Es mentir. Primero, bueno, por dos razones básicas. La primera, porque él no se cree su mensaje, y eso se nota. Cuando tú no te crees tu mensaje, una de dos. O eres un grandísimo actor, en cuyo caso no estarías en política, sino en Hollywood ganando millones de dólares, o entonces generas esa disonancia cognitiva de la que hablábamos antes y la gente no te percibe como algo creíble. Y lo segundo malo que ocurre cuando un político miente es que al final le acaban pillando. Y cuando destruyes esa personalidad, ese ethos del que hablaba Aristóteles, eso es irreparable. Sí. Eso acaba carreras. ¿Cuántas carreras políticas han terminado porque han destruido esa imagen personal? Entonces, lo último que debe hacer un político, no es lo último, lo prohibido que debe hacer es mentir. La verdad se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Esto lo sabemos tú y yo, y además tú tienes un libro fantástico que habla de eso, ¿no? Del framing y de los distintos puntos de vista que puede tener la realidad.
pero la mentira es romper esa realidad completamente. En eso no podemos caer nunca. Juan, hay un elemento que en los últimos 10-15 años ha cambiado radicalmente la forma de comunicación en general y en particular en la política, que son las redes sociales. A veces a veces pienso que darle una cuenta de Twitter a un político es como darle una pistola a un mono con 6 cafés. ¿Cómo influye en las redes sociales en la comunicación política? ¿Ha cambiado tan radicalmente la manera de plantear la estrategia? Es un canal más y es un canal tremendamente importante y que requiere profesionales de eso que lo lleven. A mí me han ofrecido alguna vez, oye Juan, vente a este equipo y llevas las redes sociales. Y yo digo rotundamente no. No, porque no es mi especialidad. Ponme a hacer discursos, te los haré lo mejor que yo pueda y espero que sean brillantes, lo intentaré por lo menos. Ponme a redactar argumentarios, ponme a preparar a las personas para salir eso, a debates, a meetings, a discursos, todo eso fantástico. Pero la comunicación que hay en redes sociales tiene un lenguaje propio y requiere de profesionales que sepan de eso de verdad. Yo no soy un profesional de las redes sociales, te la puedo llevar, por supuesto, pero requiere profesionales de ello. Y un político al final, ¿debe él poner el mensaje? Sí y no. De nuevo estamos en lo mismo. El político debe marcar los límites donde estará ese mensaje, pero la estructura y el mensaje como tal es mejor que lo redacte y que lo ponga un profesional. Hay ejemplos de políticos que cuando el equipo pone el tuit, podemos hablar de tuit, de Instagram, de lo que sea, pero cuando el equipo pone el tuit, no lo firma. Y, por ejemplo, cuando el político lo pone, sí pone al final, por ejemplo, sus iniciales. Bueno, es una forma en la cual pues, a veces el político quiere tener ese toque personal a veces, pero bueno, nunca sabe realmente si lo está firmando el político de verdad o el consultor de turno. Entonces, es un canal más, las redes sociales es un canal importante, hay que cuidarlo mucho, pero no deja de ser un canal más dentro de los 200.000 que hay. Oye, ¿y no piensas que, claro, lo que tienen las redes sociales es que el impacto y el feedback es inmediato? Subes un tuit y en un momento determinado tienes pues la reacción que sea. ¿No piensas, y fíjate que voy a hacerte la pregunta de la manera más mediatizada posible, pero ¿no piensas que en los últimos años la comunicación política o los políticos en general están más pendientes de la táctica que de la estrategia? Pues mira, y en eso los consultores a veces tenemos un poco de culpa también. El político, como digo, debe de marcar esos límites y el consultor debe respetar esos límites. Muchas veces ocurre que con tal de mantenerse en el poder, yo a día de hoy no me he encontrado ningún político así, ¿eh? Sé que existen, pero a día de hoy, lo puedo decir muy orgulloso, no me he encontrado a ninguno así. Pero sí que los hay de políticos que con tal de mantenerse en el gobierno, con tal de mantenerse o de conseguir el poder, son capaces de, estos son mis principios, que si no le gustan tengo otros, ¿no? Claro, el problema de eso es que efectivamente al final están más moviéndose de un punto a otro y no tienen claro lo que realmente defienden. Y eso pasó en un partido político con el que había mucha, no hace falta decirlo, pero la ciudadanía lo va a entender, he hecho una pequeña referencia ya, que le pasó eso. Y por eso tiene los resultados que tiene ahora mismo sobre la mesa, hay que decirlo. Que hubo un momento que la ciudadanía, yo no digo que ellos no supieran que defendían, ¿eh? Yo tengo muy claro que las personas de Ciudadanos, el partido está claro, las personas de Ciudadanos sí que sabían que defendían y lo tenían claro. Pero hubo un momento que por fallos de comunicación, y fueron fallos de comunicación, la ciudadanía no tuvo claro hacia dónde estaba virando ese partido. ¿Se están yendo a la derecha? ¿Se están yendo a la izquierda? ¿Pactan con A? ¿Pactan con B? Y claro, el voto es como la inversión. Quieres que sea seguro. Tú cuando inviertes tu dinero, salvo que seas ahí alguien de casino que te quieras volver loco, tú cuando inviertes tu dinero dices, quiero que me dé una rentabilidad, pero con seguridad, no quiero perderlo. Y el voto es igual. Quiero que mi voto sepa a dónde vaya, a qué políticas va a impulsar. ¿Qué pasó? Que yo creo que el fallo de Ciudadanos no fue un fallo de valores, por supuesto, ni de personas ni siquiera. Fue un fallo comunicativo que durante ese breve tiempo, que justo coincidió con las elecciones, no quedó claro hacia dónde iba. Y eso le pasó, pero le ha pasado a Podemos y a Ciudadanos y le ha pasado a muchísimos partidos a lo largo de la historia. No es algo ni primero, ni único, ni último de Ciudadanos.
Al final vuelve a ser otra vez lo mismo, es decir... Además, yo tengo grandísimos compañeros y grandísimos amigos, tanto consultores como políticos de Ciudadanos, a los que les tengo mucho respeto y admiración. Vamos, jamás diría nada malo en contra de un partido político, porque yo profesionalmente no lo hago. Fue para mí un error comunicativo. No, estoy de acuerdo contigo. En el momento en el que tus potenciales votantes dejan de saber dónde te sitúas, has perdido a los votantes. Porque, como tú dices, lo que queremos es primero, queremos sentir, al menos a grandes rasgos, que nuestro voto va a servir para ganar. Es decir, no queremos votar a perder. Votar al perdedor. Nadie quiere votar al perdedor. Eso es. Y bajo mi punto de vista fue un problema de estrategia y un problema comunicativo. Juan, para acabar, ya te has metido en algún que otro jardín en esta entrevista. Bueno, en jardín no, te lo he planteado yo y tú te has salido muy bien. ¿Jugamos al último jardín o qué? Adelante. Tú tírame. Yo al final, aquí está mi pericia profesional. Mira, te lo puedes imaginar. Te voy a decir una serie de políticos y tú me das tu opinión acerca de sus habilidades comunicativas o me los defines comunicativamente, ¿te parece? Vale, de acuerdo. La audiencia me va a perdonar, la mayoría, de hecho prácticamente todos menos uno son políticos españoles, simplemente porque son los que tengo más controlados, simplemente por eso. Uh-huh. Vamos a comenzar con el Presi, con Pedro Sánchez. Muy buena comunicación, pero creo que está empezando a perder, además ya ya tiene bastante erosionada esa figura de presidenciable. Uh-huh. Tiene muy buena comunicación él, como persona, él habla de una manera correcta, además cuando habla en los discursos es normal, ya es presidente, además sé que ha sido muy bien asesorado en cuanto a temas comunicativos, tuvo ni más ni menos a Iván Redondo, uno de los consultores estrella en su día, sí. Pero creo que ha perdido ya ese halo de presidenciable por esa disonancia cognitiva de la que hablábamos. Creo que Pedro Sánchez hoy en día cae mucho en esa disonancia de defiendo una cosa pero hago otra, la ciudadanía lo está percibiendo y cuando destruimos el ethos, cuando destruimos la personalidad, cuidado que perdemos las elecciones. Absolutamente de acuerdo. Vamos al líder de la oposición, Núñez Feijóo. Gestión. Es un gestor. O sea, Núñez Feijóo no es para mí, la comunicación de Núñez Feijóo no es una comunicación pasional, no es una comunicación que podríamos decir como un Obama, ¿no? Como un Kennedy, que tengo justo, como decías, detrás mía, no es esa comunicación que arrastra, pero es esa comunicación segura. Yo creo que que ha acertado mucho y muy bien su equipo de campaña, en el cual yo no estoy, pero desde aquí les invito a que me llamen cuando quieran, pero creo que han acertado muy bien en que su comunicación no es pasional, pero tiene que generar esa seguridad. Y yo creo que el ascenso del Partido Popular en las encuestas, no lo digo yo, esto es un dato real que cualquiera lo puede revisar, sí. Precisamente viene por eso, porque la gente, a través de la comunicación que desprende Núñez Feijóo, ve seguro su voto. Podrás estar de acuerdo o no con su política, pero sabes hacia dónde va, sabes hacia dónde quiere ir. Yo creo que eso es fundamental. Y una vez más, la estrategia tiene que ir de la mano del contexto. Si Total. Venimos de un contexto más o menos inestable, la gente lo que busca al final es una cierta estabilidad. Uh-huh. Yo creo que han acertado y personalmente yo haría mi porra de que las elecciones las va a ganar el Partido Popular. Y lo digo como un profesional, de verdad. Yo sé que esto profesionalmente no se suele hacer porque a la gente no le gusta mojarse. Yo sí, yo soy consultor que se moja y me da igual. Es más, si pensara que es el Partido Socialista, a pesar de trabajar para el Partido Popular, lo diría sin ningún problema. Me he metido en líos, me tiran de las orejas, pero lo haría. Pero yo creo de verdad que lo va a ganar el Partido Popular. Luego veremos la aritmética, porque esto ya depende de la aritmética y ahí ya sí que no tengo tanto conocimiento y falta mucho todavía para las elecciones. Pero creo que por la deriva que hay en comunicación, creo que va a ocurrir eso. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, perdido. Es una comunicación completamente perdida. Fue una comunicación muy buena, una comunicación tremendamente poderosa. Yo lo pongo de ejemplo. Yo doy conferencias al Partido Popular y pongo ejemplo a Pablo Iglesias y se quedan mirándome raro y digo, no, señores, hay que aprender de todo y de todos. También pongo a Chávez y a Castro. O sea, imagínate, yo es que en mis conferencias pongo pues a los buenos oradores, eso es. Sean de la ideología que sean. Entonces hay que aprender de lo que haya hecho bien cada uno. Pues de Obama, las pausas. De Castro, las historias que contaba. O sea, cada uno hay que aprender de algo. Y yo creo que Pablo Iglesias
la comunicación es de la imagen completamente destruida. Entonces, da igual lo que comuniques, el comunicador siempre va a ser bueno, pero ya has perdido esa imagen personal. Es más, sale tanto en televisión, en redes, en prensa y tal, precisamente porque quiere reconstruir esa imagen personal. Y eso es muy complicado, sí. Nuestra ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tiene una comunicación muy personal, tremendamente suya, dura. Para mí es una persona muy dura cuando habla. Es una persona que quiere ser dulce a veces, pero no le sale. Es como, tiene mucha dureza. Y yo creo que a veces cae en autocontradicciones. Y eso es peligroso, porque, claro, eres un meme andante, porque has dicho una cosa y al día siguiente te sale otra. Le acaba de pasar ahora con el tema de las pensiones. Le han preguntado, oye, ¿no dijiste que los abuelos no querían las pensiones? Y dice literalmente, no, yo jamás he dicho eso, en ningún momento. Yo dije lo que dije. Y se quita. Claro, el vídeo siguiente es ella diciendo, los abuelos no quieren las pensiones. Cuidado con esas disonancias cognitivas. Pero tiene una comunicación dura. A mí, si fuera un político, no me gustaría debatir con ella, porque me pondría nervioso, me pondría contra las cuerdas. Aquí sí que voy a dar mi punto de vista. Yo creo que tiene una comunicación nefasta. Yo estoy intentando ser políticamente correcto. Lo sé, como ves. Lo sé, pero con cuestiones, pero incluso de dicción. Y ojo, que nadie se confunda, no estoy hablando del acento. María Jesús Montero, para quien no lo sepa, es andaluza, mi familia es andaluza, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la dicción. Y sería exactamente igual si fuese alguien de Castilla-La Mancha o de o de Cataluña, me da igual. Es una cuestión de dicción y de que alguien le tiene que decir que las últimas letras de cada palabra también se pronuncian. Y no dejan las palabras a medio pronunciar. Para mí me parece... Sí. Y además, a veces tiene esa respiración acelerada que... No. Un lenguaje demasiado administrativo, un lenguaje que desconecta emocionalmente de la audiencia. Y para más Inri fue portavoz del gobierno. Sí. Para más Inri, ¿no? La otra Montero, nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. Enfado. Es una comunicación que solo tiene un sentimiento y es con el ceño fruncido. Eso le ha venido muy bien. Ese tipo de comunicación viene muy bien en oposición, porque es un tipo de comunicación que, sobre todo por esa ideología de ese partido, encajó muy bien en su momento. Pero el problema que ha tenido Irene Montero es que no ha trasladado esa comunicación. Tú ya estás en el gobierno, no puedes trasladar enfado, tienes que trasladar ilusión, porque ahora viene el cambio. El cambio venía cuando tú estabas, pero ahora ya está siendo el cambio. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí no ha cogido bien el ritmo. O sea, la comunicación que tiene sirve para la oposición, pero no sirve para el gobierno. La comunicación de Irene Montero es el enfado constante. Sí, y considero que dialécticamente tiene una comunicación bastante potente. Sí, totalmente. La lucha dialéctica es bastante buena. El último que te voy a nombrar es un tipo que yo reconozco que descubrí hace relativamente poco tiempo, pero que que todavía estoy decidiendo qué pensar sobre él. Esto lo reconozco, que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Muy bueno. Buenísimo. Pues es buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. O sea, es alucinante. Yo espero que algún día digan que lo acuñé yo, el Obama latinoamericano, porque además no siempre tuvo esta comunicación, lo ha trabajado mucho. Los que le seguimos desde antes de ser presidente y teníamos alguna información de él, porque yo por mis vínculos con Latinoamérica básicamente, y además yo tengo mi corazón dividido entre España y Latinoamérica, pesa más España hay que decirlo, pero también tengo mi parte en Latinoamérica. No tenía una comunicación tan buena. Ha sido siempre bueno, ¿eh? Desde que yo, por ejemplo, le sigo, ha sido bueno. Pero es tremendamente buenísimo. Y encima ahora con todo lo que está haciendo, con todo el tema de las bandas criminales, el tema del narco, el tema de las bandas estas que hay en su país, que haya conseguido que hasta la oposición le dé la enhorabuena. Oye, que conseguir que la oposición te dé la enhorabuena en política es para ponerte una medalla y ya está, o sea, ya te retiras. O sea, has conseguido lo más difícil del mundo. Entonces, comunicación potente, sincera. Es que a él lo ves sincero y eso engancha, eso enamora, eso conecta.
Mira, yo para mí es una mega estrella mediática ahora mismo y si yo sí lo tuviese que definir, y esto igual te duele, lo definiría como el político que no parece político. No, no me Yo, duele en absoluto, es que es así. yo le vi una entrevista, siendo presidente, a tres periodistas, concedió una entrevista a tres periodistas y los periodistas le hablaban de tú y él Ujú. contestaba de tú como si estuviesen pues, tomando una cerveza. Me parece un tipo brillante. Es que el calificativo que Brillante, tiene es brillante. Brillante. Por sincero, por honesto, porque estarás de acuerdo con algunas medidas, no estarás de acuerdo, aquí no entro, pero te puedes fiar de él. Y eso se transmite en su totalmente. comunicación. Juan ha salido ileso del jardín, tío. Bueno, me dedico a eso. Veremos si algún jefe mío escucha, si Carlos Mazón o alguno de mis jefes escucha la entrevista y luego me pega un tirón de orejas, ya te llamaré y te lo diré por privado, Ah. pero creo que me he comportado. Oye, Eh, Juan, Ha sido un placer, Oscar, ha ya lo sido un sabes, auténtico que yo placer. estoy encantado. Tenemos esta amistad desde que se me ocurrió enviarte aquel correo con lo de tu libro y dándote la enhorabuena por el libro y de verdad un placer y espero sobre todo que los oyentes y los espectadores tengan claro qué es un consultor político y que no somos esos rasputines, que somos más abogados y profesionales que rasputines y maquiavelos. Y una profesión bueno, maravillosa y a los que nos gusta la oratoria, la comunicación, bueno, es un lugar fantástico donde estar. Juan, quien quiera saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Redes sociales, @Juan Bizuete, en todas, menos en TikTok, que es @J.Bizuete. Que Ya por... estaba cogido el Juan Bizuete, pero todas las demás es en YouTube, en Instagram, en Twitter, @Juan Bizuete, Y hasta ahora no lo hemos dicho, con V y con Z. pero Juan es una auténtica estrella de TikTok. Yo os recomiendo que lo busquéis en TikTok, en todas las redes sociales, pero especialmente en TikTok, porque vais a ver bueno, absolutas pinceladas maestras en vídeos de minutito, minutito y medio, tal vez, Juan, ¿no? Más o Sí, menos, creo que intento son. que no pasen nunca del minuto, minuto y medio. Eso es. Lo dicho, amigo, que ha sido un placer que te pases por aquí. Me estaría contigo hablando 3 o 4 horas más. Ya Gracias, sabes Oscar. dónde está, esta es tu casa, así que hasta cuando quieras. Un abrazo, Oscar. Gracias. Y nosotros hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 121 de Créeme lo que te digo, hoy habéis visto con Juan Bizuete, un invitado de absoluto lujo. Como siempre, espero que el episodio te haya gustado y si es así, pues hombre, no está de más que nos valores con 5 estrellas o con un me gusta o un comentario de esos que de verdad ayudan a posicionar el podcast y a que más gente nos escuche. Antes de irnos, recuerda que si quieres saber aún todavía más sobre cómo utilizar tu comunicación para influir, puedes suscribirte a mi newsletter en interaccionhumana.es/suscríbete. Allí cada día, de lunes a viernes, un nuevo truco, una nueva historia, con un tono un tanto diferente al que utilizo en el podcast. 5 ideas a la semana, 20 ideas al mes, 240 ideas de persuasión gratis, absolutamente gratis al año. Así que si no estás suscrito, te lo estás perdiendo. Ahora sí, nos marchamos. En 15 días más, en 15 días tendrás a tu disposición el capítulo 122 de Créeme lo que te digo. Pero eso en 2 semanas. Hasta entonces, como siempre te digo, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.